Ok, en este video vamos a ver los antecedentes del derecho económico en México desde 1810. Lo vamos a llevar a cabo a partir de 1810 porque recordemos que anteriormente estaba, no era México, era la Nueva España, la colonia, y obviamente pues nos regíamos por la normatividad de la península, las normas de España, la Constitución de Cádiz de 1912. Entonces, propiamente no era derecho económico mexicano. Este va a empezar a surgir a partir de México independiente. Tenemos entonces que en 1810 se da el grito de independencia y nuestro proceso de independencia culmina hasta 1821. A partir de ese momento empezamos a tener una monarquía y diferentes gobiernos en los cuales pues realmente no había un acuerdo por parte de la nación mexicana. Entonces hubieron muchos cambios, inclusive México estaba en riesgo de ser invadido por potencias extranjeras. Bueno, en este periodo vamos a tener que la actividad económica preponderante va a estar concentrada en la minería y en la agricultura. En el caso de la minería, sobre todo gracias a inversiones extranjeras, que eran las que se estaban encargando de llevar a cabo la extracción de minerales y sobre todo con la finalidad de exportar. En cuanto a la agricultura, vamos a tener la explotación de la caña de azúcar. Bien, en el aspecto de la deuda pública, vamos a tener que estábamos bastante endeudados y eso era un problema bastante grave, sobre todo porque la capacidad económica en México, la economía interna estaba devastada, no había capitales y aparte de eso le sumamos el hecho de la deuda pública, pues la situación se agravaba. El hecho de que el Estado no tuviera una arcas, que no tuviera recursos, se debe principalmente a que había una debilidad en cuanto a las políticas fiscales. Anteriormente recordemos que no se cobraban impuestos y teníamos el hecho de que era la iglesia, por ejemplo, la que recababa los diezmos, era quien se le pagaba el 10% de la producción, pero en sí el Estado no tenía una recaudación fiscal como tal. Y eso pues obviamente genera pues que no haya recursos. En cuanto a bienes y servicios públicos, pues tenemos que en función o como consecuencia de que no había recursos, pues la población, el Estado en términos generales, carecía de bienes y de servicios públicos, en cuanto a agua, en cuanto a energía eléctrica, etc. Bueno, luego vamos a tener que esta situación va a generar una gran pobreza y de esta pobreza tenemos como resultado una gran desigualdad, porque la pobreza estaba centrada, mejor dicho, la riqueza estaba centrada en pocos y la pobreza estaba distribuida en muchos. Entonces, esto genera una gran desigualdad. Había muy ricos y había muy pobres. Una gran brecha económica entre estos sectores. Y tenemos en cuenta también que en este periodo histórico, pues la fuente de la riqueza era la tierra. Es por ello que los grandes, se llegaron a formar grandes latifundios. Bien, entonces, bueno, ya estamos en el periodo independiente y vamos a ver la primera etapa importante de efectos del derecho económico. Tenemos en primer lugar que el derecho económico surge entonces entre este periodo, entre las dos guerras, entre la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, y va a tener la finalidad de regular y dar mayor eficacia a la economía, con el objeto de mejorar el nivel de vida de la población. Tenemos entonces, así llegamos al porfirismo, que inicia en 1876. Dura 30 años, es una dictadura, un gobierno autócrata, en el cual pues don Porfirio Díaz llegó a hacer grandes cosas, pero también consecuencia de su gobierno pues tuvimos la Revolución Mexicana por toda la injusticia social que generó. Bien,
Tenemos entonces que cuando llega Porfirio Díaz a gobernar, va a tener que llevar a cabo, se da cuenta que la única forma de que salga económicamente adelante el país es a través de promover las inversiones extranjeras, sobre todo norteamericanas y europeas, porque se necesitaba incentivar la economía y no había capital interno para que esto se llevara a cabo. Entonces, se tenía que buscar la inversión de capitales extranjeros para poder invertir en el país, sobre todo con la finalidad de modernizar la agricultura. La inversión extranjera se iba a fomentar sobre todo para, mediante algunas situaciones que fueran atractivas para los extranjeros. Les iba a generar bastantes facilidades para que ellos se vieran atraídos a invertir en México. Y otra ventaja que ofrecía en este momento México era que ya había paz social. Después de un periodo bastante largo en el cual había bastantes conflictos, ahorita ya se podía hablar de un periodo de paz social. Entonces, en estas condiciones, si el crecimiento económico durante el porfirismo fue inusitado, no se esperaba, también vamos a tener que los resultados de este gobierno van a tener una consecuencia grave en cuanto a que la economía no va a estar, el capital no va a estar distribuido en toda la población. Como les mencionaba, va a estar centrado en pocos y la pobreza se va a generalizar. Entonces, bueno, otra de las estrategias que tenía en mente Porfirio Díaz para su gobierno era fomentar la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra. Esto también iba a ser bastante atractivo para los extranjeros porque hay bastantes recursos que iban a ser atractivos para la explotación, recursos naturales, incluyendo entre ellos el petróleo. Y por otra parte, aparte de los recursos relacionados con la minería, el oro, la plata. Y aparte de esto, el otro atractivo era que México tenía una mano de obra barata. Entonces, pues, obviamente esto generaría mayores ganancias a los inversionistas y por lo tanto esto iba a hacer que fueran inversiones atractivas. Vamos a ver específicamente cada una de las áreas. En primer lugar, iniciamos con el campo. En el caso del campo, todo lo que está relacionado con la cuestión agraria, vamos a tener que van a surgir diferentes normas importantes que van a afectar a la pequeña propiedad, a los ejidos y a las tierras comunales. En primer lugar, tenemos la Ley de Colonización de 1875. A través de ella, Porfirio Díaz otorgaba a las compañías deslindadoras la tercera parte del terreno que deslindaran, que tenían que llevar a cabo la medición y el deslinde de los terrenos. La tercera se les pagaba con la tercera parte del terreno que habían deslindado. Esa era la forma de retribuir su servicio. Luego tenemos que surge la Ley sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883. Esta va a establecer que los terrenos deslindados, medidos y fraccionados iban a ser cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los habitantes de la República en una extensión que no excediera en ningún caso las 2.500 hectáreas. Luego tenemos la Ley de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. Los terrenos baldíos obviamente son los que no tienen dueño y que no están siendo ocupados. Le va a otorgar a las compañías deslindadoras el derecho de adquirir estas tierras sin límite de extensión. Además, va a determinar la obligación de los propietarios y poseedores de terrenos baldíos de tenerlos poblados, acotados y cultivados. Entonces, estos ordenamientos van a generar, en términos generales, el despojo y el acaparamiento de tierras por parte de latifundistas. Va a fomentar el latifundismo
y va a permitir que grandes hacendados, tanto nacionales como extranjeros, se apropien de la tierra, y esto va a generar la pobreza de los trabajadores del campo, que a fin de cuentas van a tener que contratarse como servidumbre de estos terratenientes latifundistas, y a fin de cuentas pues van a ser explotados o semiesclavizados, porque van a estar bajo condiciones laborales extremas. Bueno, antes de concluir con el campo, me gustaría mencionar que en este momento se van a generar grandes latifundios, sobre todo en el norte del país, en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Coahuila, y al sur del país en algunos estados, como el caso de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Bien, ahora, en cuanto a la industria, tenemos que la industria durante el gobierno de Porfirio Díaz, para fomentar precisamente la industrialización del país, que empezara a modernizarse, él va a otorgar muchas prerrogativas a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sobre todo, por ejemplo, les va a otorgar concesiones, subsidios, es decir, préstamos o precios más bajos, y tierras. Y aparte de eso, les va a ofrecer un control muy estricto sobre los obreros, quienes carecían de derechos como el derecho de huelga, derecho a la asistencia médica, etcétera. Entonces, en estas condiciones, pues obviamente la industria va a florecer y los obreros se van a ver cada vez más debilitados. La clase obrera, sobre todo por las condiciones laborales, tenían horarios de trabajo de sol a sol. Sus jornadas podían comprender hasta 14 horas por día. Entonces, en gran parte de las haciendas, igual que de las fábricas, se van a formar lo que serían las tiendas de raya. Estas tiendas de raya van a menguar los salarios de los campesinos y de los obreros. Los van a tener sujetos económicamente, y además van a fomentar el alcoholismo, porque pues van a vender ahí pulque, etcétera, sabían que les encantaba, y lo van a tener al, a la mano, digamos, porque las tiendas de raya se establecían cerca de la empresa, ya fuera el latifundio o de la industria, a efecto de que pues saliendo de ahí pues los campesinos cobrando su sueldo fueran y compraran sus recursos, sus víveres, pero se los vendían a precios muy caros, aparte de que pues estaba la tentación de comprar el alcohol, ¿no? Entonces los campesinos, el pueblo en términos generales, se fue endeudando con estas tiendas de raya, de manera que se empobrecían cada vez más y se endeudaban. Además hay que tener en cuenta que la deuda no quedaba en el que la había adquirido. La deuda, al fallecer él, la adquirían su familia, sus hijos, su descendencia. Bueno, todo esto también, bueno, el fenómeno de la industrialización, igual que en Europa, va a generar una migración del campo a la ciudad, porque obviamente las condiciones laborales en el campo eran paupérrimas, y tenía la esperanza de que en la ciudad pues hubiera mayor oferta de empleo, aunque fuera mal pagado y aunque fuera muy explotador, abusivo, pues de todos modos tenían que tomarlo porque tenían que cubrir las necesidades de su familia, ¿no? Luego tenemos que ¿qué era lo que se producía en ese momento? Vamos a tener que había industria de la cerveza, del alcohol, los tabacos labrados, el aceite, hilados, y el algodón, el tejido de algodón. Entonces, con estos productos es como arranca la industria en nuestro país. Al respecto, se van a generar normas que van a impactar directamente sobre la industria. Vamos a tener en primer lugar el Código Minero. En este caso, el Código Minero va a tener la característica, bueno, a través de él se va a exentar del pago de impuestos a las compañías mineras, y va a permitir que importen de manera libre, sin cobro de impuestos, maquinaria y equipo. Entonces esto va a hacer que muchos ingleses y norteamericanos inviertan grandes capitales
en la minería. Luego tenemos el caso del petróleo. También en materia petrolera se va a promulgar la ley petrolera que va a permitir, de 1901, va a permitir que compañías extranjeras tengan franquicias en México, franquicias fiscales. Y obviamente pues esto va a permitir que se lleguen a explotar yacimientos petrolíferos en México, en lugares como Tulillo y como Chapocao. Esto también va a hacer que venga a fundarse en nuestro país la Mexican Petroleum Company Limited, que inició con la extracción de petróleo en grandes proporciones en Tampico, y después va a llegar Dugni, otro explotador de petróleo, otra compañía de extracción que va a tener varias filiales. Va a haber competencia, obviamente, entre Estados Unidos e Inglaterra para la explotación del petróleo, y pues esto va a generar que estas dos empresas sean las que tengan el control de nuestro hidrocarburo. También se va a fundar la Mexican Eagle, que después se va a convertir en la compañía mexicana de petróleo El Águila. Bueno, esto es en cuanto a la industria. Ahora, en cuanto al comercio, como ya habíamos comentado, de manera interna el comercio era imposible, no había capitales, no había flujo de capital, tampoco la gente estaba empobrecida, entonces el comercio interno tenía muy poca importancia para la economía nacional. Además de que se complicaba mucho porque no había medios de comunicación, carreteras, ferrocarriles, etc. Y pues esto complica bastante el comercio interno. En cuanto al comercio exterior, vamos a tener que se va a ver efectivamente fortalecido, y va a existir un incremento de las actividades en cuanto a la agricultura, la exportación del café, la exportación del tabaco, del enequén y otras materias primas que se podían exportar. Luego tenemos que este comercio exterior finalmente va a acabar generando la infraestructura necesaria para que existan vías de comunicación, medios de transporte y algunas instituciones de crédito, con la finalidad de generar precisamente esta infraestructura que era tan necesaria para activar la economía, el comercio, el intercambio de mercancías en este momento del país. Entonces tenemos que, pues, se va a buscar la inversión en vías de comunicación. ¿Cómo se va a buscar? Haciéndola de nuevamente atractiva, otorgando concesiones, subsidios y tierras a los inversionistas para que construyeran estas vías de comunicación, y que a su vez se viera fomentado el comercio y la industria nacional. Entonces se van a empezar a construir vías de comunicación importantes, sobre todo las que estaban destinadas a la exportación, por ejemplo, en los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Manzanillo. Además de las redes ferroviarias, empezaron a generar redes que abarcaban del norte a sur y de oriente a poniente, a efecto de poder cubrir estas necesidades de comercio exterior. Luego tenemos que se empezaron a generar instituciones de naturaleza crediticia. Va a fomentar la creación de estas a través de facilidades para su creación, y que éstas a su vez pudieran facilitar el financiamiento a actividades productivas que generaran bienestar económico. Entonces tenemos que se va a crear el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil. El Banco Mercantil Mexicano. Estos van a estar constituidos gracias a capital francés, mexicano y español, y finalmente acaban fundiéndose en lo que sería después el Banco Nacional de México.
Bien, entonces tenemos que aquí sigue subsistiendo el problema de la cuestión económica, o sea, la necesidad de fortalecer las finanzas nacionales. Ese era un problema sumamente importante para evitar este desequilibrio que generaba tanto en la población, generaba gran desigualdad y además, pues cada vez se marcaba más la diferencia entre la clase que tenía capital y la clase que no lo tenía. Entonces, sin embargo, esta situación continúa durante el gobierno de Porfirio Díaz. Bien, tenemos entonces que en cuanto a las finanzas públicas, el sistema tributario del porfirismo se cifraba en impuestos. Se establecieron impuestos en cuanto al consumo, en cuanto a la importación y exportación de materias primas y en cuanto a la propiedad territorial y al timbre. Obviamente, esto empezó a generar recursos al Estado. Con ellos, el Estado iba a poder llevar a cabo el pago de una parte de la deuda del país, de la deuda, tanto de deuda interna como de la deuda externa, va a pagar los gastos que se llevan a cabo de administración pública, así como los gastos de manutención del ejército y de las Fuerzas Armadas. También se van a destinar estos recursos a la construcción de obras públicas. Bien, así llegamos, bueno, después de este periodo, tenemos que viene la época revolucionaria y como consecuencia de la revolución vamos a tener que va a surgir algunas leyes que van a tener la finalidad de generar instituciones, planes, estrategias que permitan que queden establecidas dentro de la Constitución o que se deriven de la Constitución también, que permitan fortalecer sobre todo estos sectores, el campo y la industria. Esta imagen representa la tienda de rayas, una litografía. Si ustedes se dan cuenta, la forma en la que van saliendo las personas que están adentro comprando, pues ya salen borrachos, te tiran al suelo. Y pues la pobreza extrema de los clientes, ¿no? Bien, tenemos entonces que después, eh, bueno, después de la revolución se genera esta ley agraria. Recordemos los ideales de la revolución. La tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad. Es decir, el campesino necesitaba ser dueño de la tierra que trabajaba, no ser esclavo. Entonces, todo esto motiva a la Revolución Mexicana y en consecuencia se empiezan a generar normas que tengan sobre todo esta finalidad de cubrir esta necesidad de tierras del pueblo mexicano. Así es que primero tenemos que surge la ley agraria en 1915. Como sabemos, Venustiano Carranza es el que convoca al Congreso Constitucionalista, al Congreso Constituyente para llevar a cabo la Constitución, obviamente en 1917. Sin embargo, para esta norma, esta ley agraria de 1915, es precisamente Venustiano Carranza quien decreta que, genera esta ley a través de un decreto. Y a través de este decreto va a declarar nulas todas las enajenaciones de las tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos. Ya no se podían enajenar, los declaraba como patrimonio de los pueblos. Bien, también tenemos que se va a emitir un decreto en ese mismo año, 1915, a través del cual se suprimen las tiendas de raya. Ya estaban conscientes de que pues, las tiendas de raya eran un grave mal para la sociedad y no beneficiaba más que a los dueños de ellas, que eran los latifundistas o los dueños de las grandes industrias. Entonces, estaba generando bastante pobreza. Los
las pequeñas poblaciones que estaban constituidas alrededor de los latifundios o de las fábricas, pues tenían capturados, digamos, tenían estos clientes cautivos, les vendían al precio que querían, lo que querían venderles, y obviamente pues los endeudaban, generaban mucha deuda porque les vendían a crédito. Entonces cuando llegaba la quincena o el mes o la semana, que era cuando rayaban, o sea, firmaban sus pagos, pues ya no tenían dinero, ya todo se lo debían a la tienda de raya, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, además hay que tener, les recuerdo, las deudas que se adquirían en las tiendas de raya eran heredadas a la familia, es decir, si moría el que la había adquirido, sus parientes tenían que pagarla a como diera lugar. Entonces, pues esto generó bastante pobreza, sobre todo, y por eso se tiene que prohibir. Y luego llegamos a la Constitución de 1917. En este caso, hay que tener en cuenta que el Congreso Constituyente, como les había comentado, tiene una gran tarea, sobre todo llevar a cabo los ideales de la revolución, materializarlos a través de una carta magna en donde se vean protegidos, se estén reconocidos y protegidos todos estos ideales revolucionarios. Así tenemos entonces que en su artículo quinto, por ejemplo, que es el que nos habla todavía de la libertad de trabajo, se va a establecer que aparte de que es un derecho humano tener la libertad de decidir en lo que vas a trabajar, se va a tratar de contener, digamos, se dan cuenta de que era necesario generar una norma específica relacionada con los trabajadores, con la situación de los trabajadores tanto del campo como de la ciudad. Y aquí surge la necesidad y la inquietud de generar un artículo que contenga esta materia, todo lo que está relacionado con los trabajadores. Y en consecuencia, en esta misma se va a contener el artículo 123, que ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos con el artículo quinto, luego el artículo 27. Este artículo nos va a hablar sobre la cuestión de la problemática relacionada con la propiedad de la tierra. Recordemos que pues ese era el ideal revolucionario y a partir de este momento se establece en el artículo 27 que la propiedad de la tierra, aguas y todo lo que se encuentra dentro del territorio nacional es propiedad del Estado mexicano. Por lo tanto, va a generar las condiciones necesarias para que, digamos, ya no exista tanta desigualdad en la distribución de la tierra. Ya se van a fraccionar, es más, van a terminar por desaparecer los latifundios y se van a generar las condiciones necesarias para que exista la pequeña propiedad y que a pequeños propietarios se les asignen recursos o se les faciliten recursos para que ellos puedan explotar la tierra. Recordemos que nuestro país tiene una vocación notablemente agrícola porque tenemos una gran riqueza en ese aspecto, pero desgraciadamente estaba acaparada en manos de pocos. Con esta constitución se trata de terminar con esas condiciones injustas para la tierra y el campo mexicano, con la finalidad obviamente pues de satisfacer el bien común. Luego vamos a tener que en su artículo 28 va a establecer todo lo que se relaciona con los monopolios, quedan prohibidos y únicamente se van a establecer algunos que van a estar reservados al Estado, como el caso de la producción del papel moneda, los correos, los telégrafos y lo que sería la radiotelegrafía. Esto por ser, obviamente, situaciones de interés general en beneficio del bien común. Entonces, eso era reservado de manera exclusiva al Estado. Sin embargo, todos los demás monopolios van a quedar prohibidos. Y por lo tanto, eso va a impactar de manera directa en la economía. Va a beneficiar a los consumidores, va a beneficiar el consumo, porque obviamente los precios no van a ser tan altos,
va a tener que bajar y va a generar una libre competencia que a fin de cuentas pues es sana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el contenido de estos artículos tiene la intención de tutelar y de proteger a clases sociales desfavorecidas, clases sociales vulnerables, clases sociales que son débiles. Como les comentaba, también está el artículo 123. Aquí se van a establecer normas relacionadas, por ejemplo, con la jornada laboral, con las condiciones de trabajo, con el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, de manera que se evite la explotación. Se va a tener que establecer pues la necesidad de que se establezca un salario. Ya no hay tiendas de raya, de manera que se les tiene que entregar de manera íntegra el salario al trabajador. Y pues en términos generales, por ejemplo, 8 horas de trabajo, las condiciones de la empresa, las cuestiones de seguridad de la empresa, a efecto de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Así, como les decía, esta constitución es la primera en Latinoamérica que tiene esta naturaleza, que contiene estas normas de carácter social, que tiene la finalidad de proteger y tutelar a las clases sociales desvalidas. Bien. También a raíz de esta constitución se van a generar algunas instituciones de naturaleza crediticia, sobre todo bancos, con la finalidad de que pues cambien la forma en que venían trabajando los bancos. Se crea primero el Banco de México y este va a tener como facultad la emisión de billetes. A él le va a corresponder llevar a cabo la fabricación de los billetes. Esto pues con la finalidad también de garantizar que haya un solo billete, porque durante la época de la Revolución empezaron a surgir billetes por todas partes y ya no se sabía cuál valía o cuál no valía, o quién le daba valor a uno o quién no le daba valor a otro. Realmente en ese momento el dinero tenía un valor subjetivo, no era algo objetivo. Entonces con esta banca ya se estabiliza de cierta manera la moneda nacional y los billetes que se generan obviamente tienen el respaldo del tesoro, de la hacienda pública, ¿no? De las arcas de la nación. Tenemos también que va a tener la función de regular la circulación de la moneda en el país y esto va a impactar sobre lo que se relaciona con las tasas de interés, sobre todo en el caso de los créditos. Hay que recordar que anteriormente las instituciones bancarias eran de naturaleza privada y obviamente ponían las tasas de interés como a sus intereses convenía, sin tomar en cuenta pues que las condiciones de quien pedía los créditos pues era por necesidad, pero ellos seguían con su ánimo de hacer negocio. Entonces con esto se detiene un poco. También va a tener la finalidad, la función o finalidad de encargarse del servicio de la tesorería del gobierno federal, es decir, administrar el tesoro. Así vamos a tener que con estas circunstancias se genera la necesidad de crear una banca de desarrollo, es decir, una institución de naturaleza financiera que tuviera la finalidad de generar créditos que fueran accesibles para obtener asistencia técnica, sobre todo en materia del campo. Entonces, así se va a establecer, por ejemplo, el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Tiene la función de generar crédito para los campesinos y que puedan tener ellos asesoría técnica, que también puedan tener acceso a recursos que les permitan adquirir equipo para modernizar precisamente el campo. Luego tenemos que se crea Nacional Financiera en 1931. Ella tenía la finalidad de cobrar y de ejecutar todas las bienes, deudas e hipotecas que no habían podido cobrar las instituciones financieras de carácter privado. Se crea también la Banca Nacional Hipotecaria, urbana y de obras públicas. Esto fue en 1935 y tenía la finalidad de atender y de proporcionar recursos para el fomento de la industria de la transformación
de las obras públicas apremiantes, como el caso de todo lo que está relacionado con el abastecimiento de agua potable, ¿no? Luego tenemos la Ley de Crédito Agrícola, con la finalidad de generar precisamente préstamos para los pequeños propietarios, para los ejidatarios que pudieran tener créditos de naturaleza agrícola. El Banco Nacional de Comercio Exterior después, en 1937, con la finalidad de fomentar precisamente esas actividades comerciales hacia el exterior. Luego tenemos el Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial. En este caso se va a tratar de una institución bancaria que va a tener la finalidad de impulsar a los productores que se asociaban o que formaban sociedades cooperativas para brindarles créditos que pudieran tener tasas de interés baja y poder, en consecuencia, generarles apoyo para que ellos salieran adelante con sus pequeñas industrias, ¿no? Luego tenemos el Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Este fue de 1941. Este va a sustituir al Banco Nacional Obrero y obviamente va a tener la finalidad de otorgar créditos a locatarios de mercados, por ejemplo, para que ellos pudieran adquirir directamente de los productores y de los fabricantes los bienes de consumo. Y de esta manera, obviamente, el producto va a llegar menos caro, menos encarecido al consumidor final. Luego tenemos el Banco Nacional de Pequeño Comercio con la misma finalidad y el Banco Nacional Agropecuario en 1965. Si ustedes se dan cuenta, todas estas instituciones tienen la finalidad de regular, estimular, incentivar todo lo que son actividades económicas. Por lo tanto, ya se pueden considerar que forman parte del derecho económico. Tenemos también la Ley General de Crédito Rural, obviamente creada con la finalidad de generar créditos al campo. Y el Banco Nacional Pesquero y Portuario. Sustituye al Banco de Fomento Cooperativo y tiene el objeto de financiar y promover las actividades pesqueras, la construcción y el equipamiento de todo tipo de puertos y sobre todo el sector naviero, con la finalidad de apoyar las actividades relacionadas con el comercio exterior. Y finalmente tenemos que en 1982 se va a expropiar la banca, de manera que pasa a formar parte del Estado, con la finalidad, obviamente, pues de generar de una manera más directa condiciones financieras que eran necesarias, obviamente, pero para beneficiar la economía de la nación. Vamos a ver ahora cuál es la inversión que se llevó a cabo en materia de infraestructura y de energía eléctrica. Este periodo, que se comprende entre 1925 y 1954, se caracteriza por un crecimiento con inflación. Va a estar impulsado por la agricultura y va a ser el resultado de importantes inversiones que se llevan a cabo, sobre todo para distritos de riego, caminos y obras de infraestructura básica. Tenemos que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se va a generar la Comisión Nacional de Caminos. Va a tener la finalidad, esto es en 1925, y va a tener la finalidad de construir precisamente caminos federales. Esto se va a poder llevar a cabo a través de inversiones, va a fortalecer el mercado nacional como consecuencia y obviamente va a estimular las actividades económicas, porque en primer lugar se van a reducir
los costos de transporte y obviamente se van a aprovechar mejor los recursos naturales. Después tenemos que va a surgir la Comisión Nacional de Irrigación. Esta va a tener por objeto establecer, declara de utilidad pública todo lo que se relaciona con el riego de las propiedades agrícolas privadas. Es decir, va a tener la finalidad de buscar que todos estos pequeños propietarios tengan acceso a infraestructura de riego. Y finalmente se construye la caja de préstamos para obras de irrigación y fomento a la agricultura, también con la finalidad de fomentar las actividades económicas del país. Recordemos que tiene una vocación agrícola por naturaleza nuestra nación, ¿no? Tenemos también que en materia de electricidad se va a través de un decreto se crea la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, el decreto sale en 1934, pero se consigue hasta 1937 su creación. Este va a ser un organismo estatal y va a tener como finalidad organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Y sobre todo, muy importante, no tiene fines de lucro. Entonces, va a ser con la intención de ayudar a la economía nacional. Finalmente vamos a tener que se va a llevar a cabo la expropiación del petróleo, la estatización del sistema petrolero. La nación se establece en primer lugar, recordemos en el artículo 27 de nuestra Constitución, se establece que la nación tiene dominio directo de los recursos del subsuelo, del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, pertenecen a la nación. Entonces, en función de eso vamos a tener que, por aquellas épocas ya habíamos visto que habían venido grandes compañías inglesas y norteamericanas, eran las que estaban encargando de llevar a cabo la extracción del petróleo. Pero estas compañías estaban incumpliendo con las condiciones laborales que exigía la ley respecto de los trabajadores. Esto genera que se vayan en huelga, a huelga. Se lleva a cabo un proceso y en el proceso hay como resultado un laudo que condena a los dueños de las compañías petroleras. Estos se niegan a cumplir con estas órdenes por parte de las autoridades laborales y en consecuencia, pues al desobedecer y ser empresas extranjeras, el Estado mexicano tiene que tomar el control de la situación. Y entonces tenemos que el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las compañías petroleras que dominaban este mercado, ¿no? Luego, el Estado va a tomar el control de estos bienes y se va a encargar de la extracción, refinación, almacenamiento, transporte y distribución del petróleo y demás hidrocarburos. Esto va a ser con la finalidad de impulsar el desarrollo económico del país y fortalecer el mercado interno. Entonces, aquí hay algo importante. Ya no nada más vamos a estar dependiendo de la agricultura. La vista va a girar hacia el petróleo y entonces va a haber otra fuente de recursos para la economía mexicana. Es un gran cambio, va a impulsar obviamente el desarrollo económico del país. Posteriormente va a traer problemas también porque nos centramos en eso y se nos olvidaron otras áreas también de la economía. Bien, chicos. Aquí tenemos a Lázaro Cárdenas cuando está llevando a cabo su decreto de expropiación. Bien, como conclusiones, tenemos que el país se encontraba en condiciones económicas desastrosas, una gran pobreza, una gran desigualdad, la tierra en propiedad de pocos, explotación en el campo, en la ciudad, no había recursos internos, no había dinero para que se fomentara la economía, ni para que
creciera de cierta manera, al contrario. Teníamos un gran endeudamiento, que también eso generaba un grave problema. Teníamos un débil sistema fiscal que no ayudaba en nada. Entonces se tienen que empezar a generar estas normas de naturaleza fiscal con la finalidad de que el Estado recupere o recabe ingresos para poder satisfacer las necesidades primordiales del Estado, crear infraestructura administrativa, mantener el ejército, la marina y crear obras de naturaleza pues, indispensables para la sociedad, como puentes, mercados, caminos, etc. Luego se empiezan a crear instituciones tanto de naturaleza jurídica como de naturaleza financiera, con la finalidad de generar las condiciones apropiadas para el crecimiento del país. Vamos a tener un momento en el cual ya la intervención del Estado va a crecer, y esto va a generar que se active la economía del país. Va a generar inversión y obviamente crecimiento económico. Gracias por su atención.